días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historia y Más. Hoy hablaremos del Moñay, el benefactor de ladrones y de pícaros. ¿Qué es el Moñay en guaraní? Dios tutelar de las especies que habitan en los esteros, lagunas y florestas cercanas a estos, velando con su presencia por las cosas que la naturaleza allí ha puesto. Moñay es el tercer hijo de Taú y Queraná y uno de los monstruos legendarios de la mitología guaraní. Otro de los seres engendrados por Queraná fue el tercer hijo de la pareja, de apariencia espantosa, similar a la de un hombre. Fue el benefactor de ladrones y los pícaros. Vagaba por los campos seguido de aves en todo este tiempo. ¿Qué es la historia de Moñay? Mitología. Este ser tenía el cuerpo de una serpiente, con cuernos grises. Su dominio son los campos abiertos. Puede subir a los árboles con gran facilidad y se descuelga de ellos para cazar a las aves con las que se alimenta y a quienes domina con el hipnótico poder de sus antenas. Era aficionado a robar y acumular el fruto de sus robos en su cueva. En Paraguay se lo ubica en una gruta del cerro Iutecuape, Aturá, departamento de la Cordillera. Algunas versiones lo describen como una serpiente gruesa, como un tronco de no más de 1 metro de largo, que producía la muerte a quien lo viera venir. Moñay de Tomás L. Mico. Moñay es tenido como serpiente de extraordinarias dimensiones, afilados dientes y 2 púas en la cabeza. Tercer hijo de Taú y Queraná, amo de los aires y de los vientos. Es duende protector de la rapiña y toda suerte de pillerías que pueden ser realizadas. Habitaba en enmarañados esteros y profundos cauces de arroyo, cuya ribera oscurecía la vegetación. En sus correrías llegaba hasta los pirizales de las lagunas. Su lugar favorito era un precipicio cercano a Yaguarú. En varios lugares pantanosos, circunscritos por la Mesopotamia, que conforman los ríos Paraná y Paraguay, se cuenta haber una madriguera que perteneció a este monstruo fidio. Las gentes llaman a esos lugares Moñaycuare, incluyendo en ellas profundos zanjones conocidos como Salamanca. Tantos habitáculos señalan al don de ubicuidad de los seres mitológicos, que no hayan cómodo ceñirse a una estrecha geografía. Uno de los posibles escondrijos de este horrido seres conocidos cerca de Yaguarón, lindero con el lago Ipoa, en cuyos contornos han sido hallados varios lugares que acreditan ser guarida de este engendro. En Apepú, San Antonio de la jurisdicción de Rosario, afírmase haber vestigios de su presencia, como también en el Camino Viejo, al norte de Tapiracuay. Los viejos afirman existir aún este espantajo en tupidos matorrales. En general, no se conoce un lugar inhóspito que no sea tenido como antiguo y hay un moderno refugio de esta serpiente fabulosa, que al moverse producía pavoroso ruido en medio de la frondosa lacustre, estremeciendo todas las aguas. Se dice que aún la tierra temblaba, las personas huían aterrorizadas, los animales eran presa de espanto y las aves se echaban a volar.
alborotadas. A mucha gente había devorado en la comarca y los animales desaparecían día a día. Huir era el único recurso. Si quedaba tiempo, su especial alimento era hasta hace poco los cazadores y pescadores que lograba sorprender por más sigilo que usaran en sus andanzas por las cercanías que tenía de su guarida. Los arrastraba hasta su cueva, que se teñía de rojo con la sangre de sus víctimas. Aseguraba a su presa inmovilizándola con la mirada, los atraía con su aliento, nadie se le escapaba. Rosicram detalla con lujo de andanzas de Moñay una de las figuras más horripilantes de su literatura mitológica. Moñay murió al fin quemado por manos de Poracé, doncella guaraní que de esta suerte salvó a una raza de las acechanzas del monstruo, incinerándolo en su propia cueva, usando de algún Se cree que su espíritu deambula y acecha en la vastedad de los campos y territorios en los cuales se mantiene viva la cultura de los guaraníes. La versión modernizada pretende haber sido muerto Moñay por una bala bendecida que le disparara a una niña. Cualquiera sea la versión, su solo nombre, su figura, su temida fama, aún se respeta en la campiña, donde la soledad de los campos proporcionaba el escenario de sus legendarias correrías. Referencias actualizantes del mito agrega objetos y efectos de escenografía dramática y aterrorizadora. Conocidas sus variantes, debemos regresar al relato más antiguo y probablemente auténtico, fijándolo en modeladora versión no corregida, aumentada ni disminuida, la cual concluye aseverando que siempre, aún hoy, Moñay aguarda a sus víctimas acechando debajo de la verdosa espuma que cubre las aguas de lagos y esteros de la dilatada comarca tetrafronteras que cubre el idioma guaraní, lo que sería en las tres fronteras. Otra versión, Moñay, de don Pedro Encina Ramos. Moñay es el tercer hijo de Taú y Queraná. Los nativos guaraníes le consideraban señor de los campos, de la tierra y de los vientos. Se cuenta que habitaba en los arroyos más profundos y en lugares pantanosos. Uno de sus escondrijos estaba cerca de Yaguarón y otro en el lago Ipoa. Existen varias zonas del Paraguay con la denominación de Moñaycuare, pues la gente del campo cree que esta monstruosa víbora toma una madriguera en esos lugares horripilantes. Moñay es una horrible serpiente de dimensiones extraordinarias. Tiene en la cabeza 2 púas y dientes puntiagudos. Sin embargo, muchos estudiosos de la mitología guaraní afirman que Moñay no es una serpiente devoradora de animales y de seres humanos, sino más bien es protectora de animales silvestres, de los vientos y de los pájaros. De todos modos, también pintan a Moñay como un ladrón de cultivos, saqueador de cosechas y rapiñero de cocinas. En los cerros más altos guarda parte de sus fechorías como trofeos y también en las grutas lejos de la vista, así como constituye para los labradores como señor de ellos, también quebrantos de estos mismos labradores. En otras versiones aparece con forma humanoide, peludo, más parecido a un pie grande,
o si quieren ir más allá, algún homínido perdido. Es algo que no terminaremos de saber por falta de suficientes investigaciones. El Museo Ramón Elías, donde se encuentran actualmente los mitos. El Museo Ramón Elías, llamado así en honor a su fundador, está enclavado en la orilla de Capiatá, en kilómetro 19 de la ruta Mariscal José Félix Estigarribia. Cuenta con 3 amplias salas, una dedicada a los seres de la mitología paraguaya, otra que expone objetos y muebles litúrgicos pertenecientes a los primeros franciscanos y jesuitas que realizaron en el Paraguay sus labores evangelizadoras. Allí se encuentran figuras de santos tallados en madera, altares, sillones e instrumentos antiguos. Otra sala presenta la recopilación de Ramón Elías de fotografías y objetos bélicos utilizados en la guerra internacionales como pasó el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco.